¿Qué hablar? Dice, ¿qué entiende por cultura política? Con cultura política, Sí, señor. bueno, pues lo que se entiende por cultura política es dentro del marco normativo, el conjunto de reglas que se tiene a través de una nación, de una ciudadanía, de un conglomerado de personas, para tomar decisiones frente a un conglomerado social, frente a una representación y demás aspectos relevantes que son atinentes a la democracia, entendiendo la democracia como aquella participación que tiene toda la ciudadanía en aplicación a los postulados legales y constitucionales que la Constitución Política de 1991 ha traído en torno a un sinnúmero de derechos que están allí contemplados. Sí. Eso sería eventualmente lo que para mi concepto es el tema de cultura política, ¿no? En cultura política, pues cada quien, dependiendo de las diferentes regiones, tienen una cultura afianzada de lo que a concepto de cada quien, pues es su parecer y como lo ve con ese conjunto de normas y de costumbres y demás que pueden eventualmente ser generadas dentro de un conglomerado social. Listo, doctor. ¿Qué se entiende por política? La política es un término de definir muy, ¿cómo te digo? Muy subjetivo, ¿no? Sí. Va unido desde luego también a lo que es el contexto de democracia, pero lo que uno podría decir que es unas formas ideológicas o participativas de diferentes grupos para participar en decisiones o participar en favor de las garantías de la población, ¿no? Sí. El fin de la política es eso, es un don de servicio que se tiene para con un determinado conglomerado social definido a través de unos partidos, ¿cierto? Como lo sabemos, en el auge nuestro, pues es una actividad orientada a el don de servicio, ¿no? Sí. Eso es lo que busca en sí la política y para mis términos muy definidos y muy subjetivos y muy personales es el término más apropiado, más significativo para decir que es la prestación a los demás, ¿no? Ponerse uno al servicio de los demás siempre que tenga una vocación. Si no la tiene, pues muy seguramente el término política yo lo puedo traducir, una cosa es la política y otra la politiquería. Sí. La verdadera persona que hace la política es esa persona que efectivamente tiene ese servicio. El politiquero es, como muchos en nuestro país, es el que se dedica a aprovecharse del voto de las personas, del voto de la ciudadanía en beneficio propio. En cambio, a diferencia del verdadero político, la esencia política, es el que dedica su tiempo no para satisfacer sus propias necesidades, sino para satisfacer a una comunidad. Listo, doctor. ¿Qué se entiende por cultura? La cultura en sí es ese conjunto ese conjunto de garantías, pues, de situaciones que depende en sí de diferentes grupos sociales, ¿no? Cuando hablamos de grupos sociales que manejan diferente cultura, tenemos que referirnos a esa capacidad, pues, de entendimiento desde el punto de vista psicológico, de lo que yo pienso, de una formación. Esa es como tal la cultura, ¿no? Para mí lo que yo entiendo por término de cultura. Y es muy variable, ¿no? Es muy variable porque las culturas van cambiando dependiendo mucho de los casos, de la posición social de cada quien, ¿cierto? Sí. Yo manejo una cultura, tú manejas una cultura, ¿ya? Pero esa palabra cultura
viene del latín cultus. Ujú. ¿Qué es el cultus? Pues esa capacidad de manejo que yo tengo sobre un espíritu intrínseco, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque ya te digo, no todos manejamos la misma cultura, unos manejan una cultura, otros manejamos, pero sí son esas facultades intelectuales humanas que todo ser humano, sobre todo en este caso, tiene para poder expresar o para darle un significado muy complejo de, digámoslo así, en contexto de lo que cree, de lo que es su posición como tal. Pero yo podría definirlo de esa manera, de esa forma de interrelacionarnos con los demás, de comportarnos, etc. listo, doctor. ¿Cómo cree que se ve reflejada la cultura en nuestros entornos? Pues la cultura en nuestros entornos es algo complejo, ¿no? Yo pienso que la cultura arranca de casa, del núcleo Sí, familiar, y eso es lo que nosotros reflejamos, lo que nosotros podemos eh, equiparar a lo que es un modelo de cultura pues muy definido dentro de nuestra globalización. ujú, Eh, Ahí en ese tema pues sí tiene que ver mucho también con la formación intelectual de cada quien, ¿no? sí, Pues es lo que se podría decir en este momento. listo, Muy por doctor. encima, de una forma muy subjetiva, ¿no? Porque los enfoques de cultura, unos la vemos de una forma, otros la vemos de otra forma, entonces pues eso tiene que ver con eso. Listo, doctor. ¿Me regala su nombre? ¿Me hace el favor? Mi nombre es Juber Freddy Fonseca Fulken. Listo, doctor. Muchas gracias. Ok. Listo. ¿Me regala su nombre? ¿Me hace el favor? Mi nombre es Omaira Gómez Rojas. Listo. Señora Mayra, ¿su merced qué entiende por cultura política? Pues yo entiendo que la cultura política es la forma en que uno vota para escoger sus dirigentes políticos para que manejen el país. Muy bien. ¿Qué entiende por política? Pues yo entiendo por política es la forma de nuestros dirigentes, cómo manejan el país, cómo lo dirigen, cómo llegan a transformar el país con todo sobre la paz, sobre la guerra, sobre la pobreza. Entonces yo entiendo que eso es la política. ¿Qué entiende por cultura, perdón? Bueno, yo entiendo que cultura es la que nos enseñan en nuestra casa para ser una mejor persona y para uno ofrecerle a las personas que están alrededor de nosotros una forma educada. Y por último, doña Mayra, ¿cómo cree que se ve reflejada la cultura en nuestros entornos? Pues yo creo que se ve reflejada en nuestros entornos es la forma de cómo nosotros nos comportamos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos. Si nosotros somos groseros, entonces nosotros no tenemos cultura. Sí, porque la cultura va desde la casa de nosotros, según lo que nos han enseñado y nos han dicho desde muy pequeños. Listo, muchas gracias, doña Mayra. De nada, de la orden, señorita.